Mis padres le dieron a mi hermana $400,000 como regalo de boda y se ofrecieron a pagar la mía, pero me enviaron una factura 2 días después. Así que pagué y corté el contacto, pero mi hermana está gritando en mi puerta. Desde siempre supe que en mi familia existía un favoritismo descarado. Mi hermana Sarah siempre fue la niña de oro. Mientras ella recibía lo mejor en todo, los últimos teléfonos, ropa de marca, atenciones especiales, yo me conformaba con lo que me sobraba, ropa de segunda mano, teléfonos heredados y la necesidad de trabajar a partir de los 16 años para costearme las cosas que deseaba. No era que me quejara mucho, acepté mi destino de ser la segunda opción sin levantar demasiada voz, pues entendía que mis padres no estaban obligados a darme más que lo básico, y de alguna manera me enorgullecía haber aprendido a ser independiente. Sin embargo, la verdadera herida se abrió el día en que mi hermana Sarah se casó. Hace 3 años, mis padres le entregaron a ella y a su esposo nada menos que $400,000 como regalo de boda, un monto tan descomunal que con ese dinero pudieron comprar una casa preciosa en un barrio exclusivo. En aquel momento, sentí una mezcla de felicidad por ella y un leve pinchazo de celos, pero traté de justificarlo pensando que mi momento llegaría. Yo, de 28 años, trabajaba como ingeniera de software, había ahorrado lo justo y estaba saliendo con Tom, quien eventualmente se convertiría en mi esposo. La idea de que mis padres me trataran diferente siempre rondaba en mi mente, pero jamás imaginé que llegaría a algo tan cruel. Todo parecía ir de maravilla hasta el día de mi boda. Tom y yo habíamos planeado una ceremonia íntima y elegante, sin lujos excesivos, con un presupuesto cercano a los $36,000. Fue un día perfecto, la ceremonia, llena de seres queridos y momentos genuinos, los discursos emotivos de mis padres, que, por un breve lapso, parecían querer demostrarme que me valoraban, la música, la comida, cada detalle parecía confirmar que por fin estaba siendo tratada como a una hija amada. Mis padres se mostraron entusiasmados, preguntaban por cada detalle, se interesaban en la elección del lugar y de los proveedores. Durante ese día, por un instante, creí que tal vez las cosas estaban cambiando, que me estaban reconociendo de la misma forma en que habían reconocido a Sarah. Sin embargo, 2 días después de la boda, la realidad se mostró de la forma más brutal. Al revisar mi correo, encontré un mensaje de mi padre que jamás imaginé recibir. En lugar de una felicitación o algún gesto cariñoso, el correo venía acompañado de un PDF con un desglose minucioso de cada gasto del evento, desde cada arreglo floral hasta el más pequeño aperitivo. La factura ascendía a $35,468 y el mensaje, frío y sin atisbo de afecto, decía simplemente, por favor, realicen el pago a la mayor brevedad posible. Su madre y yo esperamos una pronta solución. Al leer estas palabras, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. La ilusión de ser finalmente valorada se esfumó y en su lugar se instaló una amargura indescriptible. Tom, al ver mi estado, se llenó de rabia. No era la cantidad en sí la que nos preocupaba, sino el hecho de que lo que se había ofrecido como un regalo se transformara en una deuda, en un préstamo disfrazado de obsequio. Durante años había aceptado en silencio la diferencia de trato entre mi hermana y yo, pero ese acto final fue la gota que colmó el vaso. Después de pasar una noche en vela repasando cada detalle y conversación con Tom, decidí actuar. Escribí una carta a mis padres en la que expresé con la mayor honestidad el dolor acumulado a lo largo de los años. Les recordé cómo desde los 16 años había luchado por ser independiente mientras ellos inundaban la vida de Sarah con lujos y privilegios. Les expliqué que, al ofrecerme cubrir mi boda, yo había creído sinceramente que me estaban tratando con el mismo cariño y consideración que siempre le habían mostrado a mi hermana. Pero lo que se desencadenó fue una traición, un ver-en-switch emocional que me obligó a cortar de raíz cualquier posibilidad de reconciliación. En esa carta, dejé claro que era la última interacción financiera que tendría con ellos, no quería ni apoyo, ni regalos futuros, ni herencia alguna. Les entregué el cheque por el monto total de la factura y, acto seguido, bloqueé sus números en mi teléfono. Necesitaba espacio para sanar y para reconstruir mi vida sin la sombra de ese favoritismo abusivo. No tardaron en llegar las reacciones. Mi hermana Sarah, fiel a su rol de defensora incondicional de nuestros padres, empezó a gritar en mi puerta, acusándome de ser inmadura y de agravar una situación que, según ella, era insignificante. En paralelo, familiares lejanos, tíos, primos y amigos de la familia me inundaron con mensajes y llamadas, acusándome de ingratitud y de exagerar el asunto. Una tía, a la que apenas recordaba, me escribió diciendo que debía sentirme afortunada por tener padres dispuestos a enseñarme lecciones de vida a través de gestos tan generosos.
Esa oleada de acusaciones y juicios me hizo sentir aún más aislada y malinterpretada, sumergiéndome en una confusión entre el dolor y la rabia. Actualización 1. Desde el momento en que envié ese cheque y la carta, pensé que el asunto se cerraría, pero nada pudo prepararme para lo que vino después. Ayer por la mañana, al revisar mi correo, encontré un mensaje de mi madre que, aunque se me había escapado por usar su correo laboral, aún no lo había bloqueado, resultó ser largo y cargado de un tono moralista. En su mensaje, mi madre justificaba la factura como una lección de vida en materia de responsabilidad financiera. Según ella, el envío del cheque no era más que un test para evaluar mi reacción, una especie de experimento para ver si realmente aprendería a administrar mis finanzas. Una vez que sintieron que había aprendido la lección, estaban dispuestos a anular el cheque y, para compensarme, a darme un obsequio real de $100,000. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo podían pensar en manipular a su propia hija de esa forma? La idea de que mi boda y todo lo que había representado para mí se convirtiera en una especie de lección de obediencia me llenó de una rabia incontrolable. Sin pensarlo dos veces, realicé un depósito móvil del cheque, no permitiría que usaran ese experimento en mi contra. Aún después de enviar una respuesta corta y directa a su correo, agradeciéndoles por confirmar que se trataba de una prueba calculada, procedí a bloquear su dirección de correo laboral. Esa noche, la situación se volvió aún más caótica cuando Sarah apareció sin previo aviso en mi apartamento. Con una furia desmedida, comenzó a golpear la puerta, gritándome que estaba exagerando y que nuestra familia siempre había tratado de enseñarme a ser responsable. La ironía de que Sarah, quien jamás tuvo que preocuparse por pagar sus propias cuentas, se atreviera a criticarme por supuestas falta de responsabilidad, me dejó helada. Con mi teléfono en mano, empecé a grabar lo que parecía ser su diatriba interminable, consciente de que, en cualquier futuro conflicto, esa grabación sería mi prueba. Esa noche se llenó de mensajes y llamadas de familiares, todos clamando que yo era la culpable de desintegrar la familia y que debía disculparme y aceptar la ayuda de mis padres. Mientras tanto, Tom, preocupado por mi estado, me sugería desconectar de las redes sociales y tomar un descanso, pues la presión de tantos mensajes me estaba afectando profundamente. Actualización 2. La situación dio un giro inesperado cuando, pocos días después de la acalorada confrontación con Sarah, recibí una llamada de mi tío, un familiar del que apenas tenía noticias. Este tío, con quien nunca había tenido una relación muy estrecha, me llamó desde el interior de una historia familiar que parecía repetirse. Con voz calmada pero cargada de emociones, me explicó que lo que estaba ocurriendo no era un hecho aislado, sino parte de un patrón que se remontaba a más de 20 años atrás. Según él, había vivido una situación similar con mis abuelos y había sido objeto de manipulaciones y chantajes financieros, rehusándose a ceder ante las imposiciones de la familia. Me contó cómo, en su caso, su negativa a dejarse llevar por las tácticas controladoras de mis abuelos provocó que lo marginaran y lo etiquetaran como la oveja negra. Ese relato, tan lejano y a la vez tan parecido a mi propia experiencia, me abrió los ojos. Comprendí que mis padres no actuaban por capricho, sino que estaban replicando un comportamiento aprendido desde generaciones anteriores. El relato de mi tío, sus palabras llenas de resignación y rabia contenida, me hizo ver que no era yo la única víctima de este ciclo tóxico. Sin embargo, lejos de sentirme consolada, esa revelación profundizó mi convicción de que debía protegerme y no permitir que esa dinámica destructiva siguiera afectando mi vida. La llamada de mi tío fue un recordatorio de que la lucha contra la manipulación familiar no es nueva y que, a veces, el precio de mantener la integridad personal puede ser muy alto. Actualización 3. A pesar de todo lo sucedido, el torbellino emocional no parecía tener fin. Un día, para mi sorpresa, recibí un mensaje de voz de mi padre, el primero que había llegado de forma directa desde aquel fatídico cheque y la amarga carta. Su tono había cambiado, ya no se escuchaba la autoridad autoritaria y el enfado habitual, sino una mezcla de cansancio y pesar. En su mensaje, mi padre expresó que ya no quería pelear, que estaba dispuesto a hablar si yo me abría a una conversación sincera. No ofreció disculpas claras ni reconoció de forma directa el daño que me había causado, pero sí parecía que algo en él había cambiado. A pesar de la incertidumbre, decidí aceptar una reunión para obtener, al menos, algún cierre emocional. En ese encuentro, sentí que el hombre frente a mí no era el mismo que había dictado esas órdenes y enviado aquella factura impersonal. Mi padre parecía abatido, casi derrotado, y por primera vez en mi vida se mostró vulnerable al admitir que, en parte, lamentaba lo ocurrido con la boda y el papel que tanto dolor me había causado.
En un acto que, en apariencia, buscaba reparar el daño, sacó el mismo cheque que yo había enviado y, con manos temblorosas, me lo deslizó a modo de devolución, como si quisiera arreglar las cosas devolviéndome el dinero. Yo, con toda la claridad que me dio el tiempo y con la firmeza que he ido cultivando, le dije que ese gesto no solucionaría los años de favoritismo y manipulación. Le expliqué que no se trataba simplemente de un asunto monetario, sino de una herida emocional que nunca se había permitido sanar. Su intento de reconciliación, por más sincero que pareciera, me dejó aún más convencida de que el daño era demasiado profundo para ser reparado con un cheque. Al final, le dejé claro que necesitaba un espacio para mí, un periodo en el que pudiera sanar sin la constante presión de una familia que siempre había usado el dinero y la manipulación como forma de control. Salí de esa reunión con sentimientos encontrados. Por un lado, una sensación de haber establecido límites firmes y, por otro, la incertidumbre de si algún día podré volver a ver a mi padre como el hombre que me prometió amor incondicional. Desde ese día, Tom y yo hemos centrado nuestras energías en construir una vida en la que la salud emocional y la paz sean prioridades. Hemos bloqueado a varios familiares que insisten en hacernos sentir culpables y, poco a poco, hemos ido dejando atrás las expectativas y los abusos del pasado. Aunque en mi interior aún persisten dudas y la nostalgia por lo que pudo haber sido, hoy me permito reconocer que merezco ponerme en primer lugar. Cada etapa de este proceso ha sido un viaje intenso de autoconocimiento y confrontación con verdades dolorosas. La herida que mis padres abrieron en mí con ese regalo condicional y que luego se transformó en una factura simbolizaba, para mí, años de injusticias y de sentirme relegada a un papel secundario en mi propia familia. En lugar de recibir el amor y el apoyo que siempre imaginé que debía tener, me encontré con una maraña de expectativas, manipulaciones y juegos de poder que, de alguna manera, habían marcado mi infancia y se habían extendido hasta mi vida adulta. Recuerdo con nitidez la sensación de impotencia al ver a mis padres, a quienes siempre creí responsables de darme seguridad, utilizar el dinero como un medio para controlar mis decisiones y reprimir mis emociones. Me duele admitir que, en algún momento, intenté justificar sus acciones, pensando que quizás era yo la que no había sabido comportarme, que debía ser yo quien debía madurar y aprender a valerse por mí misma. Pero la verdad es que no se trataba de una lección de vida, sino de un patrón destructivo transmitido de generación en generación. La crisis se volvió insostenible cuando el ambiente familiar se llenó de mensajes contradictorios y de un reproche constante por mi ingratitud. Familiares lejanos, que nunca habían comprendido realmente la dinámica interna, me criticaban sin miramientos, justificando las acciones de mis padres y acusándome de ser yo la que estaba rompiendo la unidad familiar. En esos momentos, me sentía aún más sola, atrapada entre el deseo de pertenecer a una familia y la necesidad imperiosa de cuidar mi integridad emocional. Tom, que siempre ha sido mi pilar, se convirtió en el refugio donde encontraba consuelo y en el recordatorio de que, a pesar de todo, había elegido un camino diferente, uno en el que el amor y el respeto propio eran fundamentales. La llamada de mi tío me abrió los ojos a una realidad aún más amarga. No era la primera vez que alguien en la familia se atrevía a desafiar las reglas impuestas por nuestros abuelos. Su relato me mostró cómo la manipulación y el control habían sido herramientas de poder utilizadas por generaciones para mantener a raya a quienes se atrevieran a cuestionar el orden establecido. Ese episodio del pasado me hizo ver que, de alguna forma, mis padres estaban condenados a repetir lo que habían aprendido, sin siquiera darse cuenta del daño que infligían. Y aunque esa revelación trajo consigo un sentimiento de fatalismo, también me impulsó a reafirmar mi decisión de no volver a ser parte de esa dinámica destructiva. El encuentro con mi padre marcó un antes y un después, aunque no fue la solución definitiva que muchos esperaban. La devolución del cheque fue un gesto que, en teoría, buscaba reparar el error, pero para mí nunca pudo ser más que un símbolo vacío frente a años de negligencia emocional. Le hice ver, con la claridad que me da el haber atravesado tanto, que el dinero no podía borrar las cicatrices ni justificar el trato diferenciado que había sufrido. Esa conversación dejó en claro que, aunque él intentaba presentarse como arrepentido, el camino hacia una verdadera reconciliación estaba lleno de obstáculos insuperables. Hoy, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que he llegado a un punto de quiebre y, al mismo tiempo, de liberación. No me identifico con la hija sumisa y dolida de antaño. He aprendido que es válido poner límites, que no se trata de ser desagradecida, sino de reconocer y proteger mi bienestar emocional. La experiencia vivida me ha permitido comprender que a veces hay que renunciar a la ilusión de una familia perfecta para poder abrazar la realidad, por muy dura que sea. Tom y yo seguimos trabajando en nuestra relación, enfocándonos en construir un futuro que no esté marcado por el resentimiento ni por viejas heridas.
Aún así, me pregunto a menudo si, de haber actuado de otra manera, si hubiese sido posible salvar lo que quedaba de esa relación familiar. La voz interna a veces me acusa de haber sido demasiado impulsiva, de haber dejado que la rabia tomara el control en un momento en que quizás lo único que necesitaba era una conversación honesta. Pero al mismo tiempo, recuerdo cada insulto, cada momento en que sentí que no era valorada, y me convenzo de que mi decisión fue la única forma de protegerme. El camino hacia la sanación es largo y está lleno de dudas. No puedo evitar pensar en las palabras de mi tío, en la lección que me dejó: la familia, cuando se construye sobre cimientos de manipulación y control, rara vez permite un cambio verdadero. Y aunque en el fondo desearía que mis padres reconocieran el daño causado y se esforzaran por enmendarlo, también sé que algunas heridas no se pueden curar con simples disculpas o gestos superficiales. En este momento, me encuentro en una encrucijada. Por un lado, la posibilidad de retomar el contacto con mi padre, de tener una conversación que, al menos, intente explicar el pasado. Por otro lado, la certeza de que, al hacerlo, podría estar abriendo la puerta a viejos patrones de comportamiento que, una vez más, me harían sentir pequeña e insignificante. Mi corazón lucha entre el deseo de sanar y la necesidad imperiosa de mantenerme firme en mis límites. He aprendido que el amor propio es la base para poder vivir una vida plena, sin estar a merced de las expectativas y manipulaciones de otros. Por ello, he decidido tomarme el tiempo que necesito para sanar, para reconstruir mi identidad lejos de las sombras que mi familia siempre quiso imponer sobre mí. Este proceso no es fácil ni rápido, y cada día se me presentan nuevos desafíos: mensajes de familiares que insisten en que debo perdonar y olvidar, encuentros fortuitos con personas que aún creen en la posibilidad de un reencuentro familiar, y la constante sensación de que, de alguna forma, estoy traicionando lo que se supone debe ser la familia. Pero también sé que cada paso que doy hacia mi independencia emocional es una victoria personal, un acto de rebeldía contra un sistema que ha regido mi vida durante demasiado tiempo. Mientras tomo decisiones que definirán mi futuro, me aferro a la idea de que merezco algo mejor. No quiero seguir permitiendo que el dinero, el favoritismo y el control definan mis relaciones. No quiero que ninguna cifra o lección decida mi valor como persona. He aprendido que la verdadera fortaleza reside en saber cuándo decir no y en reconocer que la sanación comienza cuando dejamos de buscar la aprobación de aquellos que, una y otra vez, nos han fallado. Agradezco a Tom, que ha sido mi roca en este proceso. Su apoyo incondicional y su capacidad para ver más allá de las apariencias me han permitido mantenerme firme en mi decisión de cuidar mi salud mental y emocional. Juntos estamos construyendo un futuro basado en el respeto mutuo, en la empatía y en la certeza de que la verdadera familia se elige, no se impone. Hoy, mientras recorro este difícil camino, me doy cuenta de que, aunque el dolor y la confusión persisten, también lo hace la determinación de seguir adelante. No busco una reconciliación forzada ni pretendo borrar años de maltrato emocional. Mi objetivo es simple: encontrar paz y construir una vida en la que mi felicidad no dependa de las expectativas ajenas, sino de mi propio amor y aceptación. Este es mi relato, mi verdad. Una historia de lucha, de dolor, de amor y, sobre todo, de la inquebrantable decisión de ponerme en primer lugar. No es la historia feliz que muchos podrían esperar, pero es la verdad que he vivido, y esa verdad me hace más fuerte cada día. Gracias por acompañarme en este viaje y por permitirme compartir lo que he vivido. Cada mensaje, cada consejo, cada crítica, por dolorosa que fuera, me ha ayudado a ver que, a pesar de todo, sigo siendo yo, con la fuerza de 1000 batallas ganadas y la determinación de nunca más permitir que nadie defina mi valor. Esta es mi historia, contada desde el dolor, la rabia, pero también desde la esperanza de un mañana en el que, finalmente, pueda ser dueña de mi propio destino sin las ataduras de un pasado que ya no deseo cargar.